Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas de 2x3 en Salud. Contenta, felices, como dice mi amiga Doris, de estar aquí compartiendo este contenido con todos ustedes. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Me alegro, me alegro. Llegando a mitad de año ya, Doris. Señores, pero ¿por qué que se está yendo tan rápido el tiempo? Dicen que cuando uno se está poniendo mayorcito le pasa eso. Parece que... Mira, no es eso. Déjame decirte una cosa, porque yo recuerdo que en la niñez veíamos como que para que llegara un año, ¿verdad? Un diciembre, una Navidad, esperábamos tanto. Pero entonces yo lo veo con mis hijos, ellos dicen que el tiempo también se está yendo rápido, o sea, no es cuestión de años, así que olvídese de eso, es que se está yendo rápido el tiempo. Creo que, pero si tiene la misma cantidad de horas. 24 horas, ¿verdad? No, creo que es la vida intensa que estamos viviendo. Eso te iba a decir, creo que llevamos una vida muy agitada y entonces el tiempo así mismo se nos va, así mismo de rápido. Porque yo creo que eso pasa más bien en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis donde la gente vive una sensación de rapidez. Entramos a un trabajo a las 7 de la mañana, regresamos a la casa a las 7 de la noche, vivimos con demasiada intensidad. El ritmo, aparte de las horas que se pierden en el tránsito, también. Porque yo no sé qué se va a hacer con esta ciudad, sobre todo aquí la capital, creo que Santiago está en las mismas condiciones, pero hay que buscar soluciones, porque la verdad que es muy difícil que para tú llegar a un lugar que no está tan distante, tú te tomes casi una hora. Bueno, vamos a entrar con 2 meses un poquito de alivio, porque comienzan las vacaciones de los chicos y las chicas de las escuelas y colegios, y ahí baja un poquito. Bueno, hay un proyecto de un diputado para hacer unos cambios de horario. Hace tiempo que esta capital y Santiago, y casi hasta San Francisco de Macorís. Todas las grandes ciudades donde hay más movimiento económico, porque es que la gente tiene que salir a moverse, a trabajar, y en un sistema de transporte que no es bueno, como el nuestro, pues todo el mundo tiene que agenciarse su propio medio. Entonces, ahí genera ese caos. Todo eso impacta la calidad de vida, que es una parte tan importante para tener un estado de salud, valga la redundancia, saludable, un buen estado de salud. Todo eso impacta nuestra salud física y emocional, porque tú entras, si vas en un vehículo público, es el apretamiento, si vas en un vehículo propio, vas abrumado, o sea, y todo eso impacta definitivamente. Lo que queremos que impacte, Tati, es la cantidad de planes que vemos que se lanzan con frecuencia para reducir la mortalidad materna e infantil, sobre todo la neonatal, y como que no vemos, o sea, este año es verdad que los indicadores nos dicen que han ido bajando ambos indicadores un poquito, pero no a los niveles que se quiere, y vemos que cada cierto tiempo se lanzan diferentes tipos de estrategias en este sentido. Esta semana pasada otra vez el ministerio volvió a lanzar un plan para reducir la mortalidad materna. Yo le pregunté a un funcionario del ministerio, ¿y cuál es el plan? Porque yo no lo escuché. Solamente vi mucho discurso, habló Pepe Abreu, habló, todo el que pudo habló ahí de la necesidad de bajar la mortalidad materna, pero uno conoce lo que es un plan y entonces yo estaba buscando y cómo es. La estrategia, aplicar, ¿dónde está ¿verdad? la estrategia? Exacto. ¿Cómo en un acto masivo? A mí me pareció un poquito de campaña. Bueno, me pareció vinculado como a reelección, porque vi demasiada gente de los pueblos, entonces yo digo, pero para que baje la mortalidad materna, yo me reuniría con los médicos, con las enfermeras, con los actores. Con los actores del sistema, revisaría la política de humanización del hospital. Viera si es que faltan herramientas en los centros de salud, si es que falta capacitación. Revisar a las consultas, cómo tú tratas a una embarazada durante los 9 meses, revisaría eso, no haría un acto masivo. La verdad que no lo entendí. Bueno, aquí se dan cosas y yo pienso que este año y el que viene veremos esas y muchas más. Muchas más. Muchísimas cosas más, pero lo importante es que el mensaje le llegue a la población, que lo importante es que si una mujer está embarazada, que vaya a sus prechequeos, que lleve los medicamentos que se le indica y que no deje de ir a su médico. Y cuando la estén atendiendo para el desembarazo, pues que haya una calidad en esa atención. Y que pregunte y cuestione, porque esa es otra cosa, que cuestione al médico, que le diga sus inquietudes, que le diga, mire, yo creo que hay que indicarme esto, ya con el internet todo el mundo sabe más o menos lo que necesita y que se lo diga al médico, que a veces se molestan cuando se lo dicen. Sí, pero ya ese modelo de médico semidios con bata blanca no va. Ya eso pasó. Ahora el ciudadano tiene derechos. Así es. ¿Qué te parece si nos vamos entonces a nuestros mensajes comerciales y venimos con la entrevista de la tarde que hoy no tendrá desperdicio? Así es. 2x3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Y como decía Tati, tenemos un programa sin desperdicio porque contamos con una especialista de enfermería de una larga data. Ella es Luz Caridad Pantaleón,
por el apellido sabrán que somos familia, ¿verdad? Sí. Y tiene muchísima experiencia en gestión de enfermería, fue gerente de enfermería por muchísimos años también del Hospital General de la Plaza de la Salud y forma parte del staff de especialistas que tiene ese hospital. Luz, bienvenida, feliz de que esté aquí con nosotros, de tenerte y hablar de este tema tan interesante que es el de las enfermeras. Para mí es un honor poder estar con ustedes en este interesante programa. Como enfermera de país, pues me encanta poder aportar a la comunidad dominicana, pues en lo que somos como profesión, lo que podamos aportar a la población y básicamente en lo que es la prevención, promoción, el cuidado y la rehabilitación de la salud de la población. Tal vez, Luz, la pregunta más básica sea, ¿qué te motivó a ser enfermera? ¿Por qué te hiciste enfermera? Bueno, tiene que ver mucho con la formación de hogar. Mi madre, Luz María Sánchez, una mujer muy comunitaria en la ciudad de Salcedo, en una acepción de Abaconuco, pues normalmente ella bellísima comunidad de las hermanas de las hermanas Mirabal. Ajá. Y mi mamá muy comunitaria, muy solidaria con la comunidad, pues siempre estaba muy aliada a dar ayuda a los demás. Ella fuese en la parte materna, ella ayudaba mucho a una señora que se llamaba, una comadrona, que se llamaba Mamadela, y ella entonces la acompañaba. Y ese reconocimiento que se le daba a mi mamá, ¿en qué sentido? Que se le llevaba flores, que se le llevaba hasta alimentos. Y era como la madrina de todo el que nacía en la comunidad. Entonces ese reconocimiento de esa comunidad, pues veía que mi mamá era en realidad una enfermera empírica, y eso me llevó a mí a la hora ya de terminar mi bachillerato, de que en realidad las ciencias de la salud era las que me atraían, y que más, que ahí surgió en el 78 la profesión de enfermería a nivel universitario. Entonces yo dije, eso es lo que quiero ser, enfermera. Qué bueno. ¿Cuál es el papel de una enfermera, Luz? Porque sabemos y vemos el trabajo que hacen las enfermeras en los centros, sabemos que son las que están al tanto con el paciente, se pasan al día ahí, pero ¿cuál es el trabajo en sí de una enfermera? Bueno, cuando hablamos de enfermera, es la profesional que va a la universidad, o sea, a la educación superior, porque el término enfermera viene siendo de enfermera profesional, la que es la encargada del cuidado del paciente. Existen otros niveles que es la auxiliar de enfermería. Esa ayuda a la enfermera. Es la auxiliar, es la de apoyo a la enfermera. Y existen otros niveles que es el técnico. Pero la población en general aquí en nuestro país, enfermera le dice a todas. Pero en realidad el concepto de enfermería en sentido de profesión tiene que ser básicamente los cuatro aspectos. La promoción, la prevención, el cuidado, la rehabilitación. Básicamente esos 4 aspectos son los que la enfermera va a suplir. Por eso hoy en día la enfermera en la parte de atención primaria es vital en el sentido de poder promover y poder la parte de prevención. El cuidado, que es el que requiere la persona cuando está ya ingresado en la parte del cuidado. Entonces entra la parte de gestión del cuidado, que son las líderes que van a supervisar, que van a dirigir lo que es la gestión del cuidado. Y existen varios aspectos que la enfermera profesional puede tener. ¿Qué diferencia? El servicio, la gestión y lo que es la enseñanza y la investigación, esos 4 aspectos. Pantaleón, en esa parte tan simple para el ciudadano más común, que es que ve a todas las enfermeras iguales porque las ves vestidas de blanco, ¿qué hace la diferencia entre una profesional y un auxiliar en materia de la calidad del servicio? Perfecto. Es su formación. Para hablar de la formación de la enfermera profesional, pues es conocimiento, habilidad y destreza. Son 4 años de formación que tiene la enfermera, que son las que egresan de las universidades. Hoy existen 11 universidades que forman enfermeras en el país. Entonces existe el nivel técnico, que tienen 2 años de formación.
existen lo que son los bachilleratos técnicos, que son las que salen de los politécnicos. Y hoy en día está recientemente lo que es el técnico superior, que si ustedes sabrán, hay un instituto de formación técnico profesional, que recientemente el gobierno... ¿Y las auxiliares? Y las auxiliares son el término vocacional. Son escuelas de enfermería para formación de 1 año, donde se le dan 4 aspectos. Es muy básico, importantes. entonces. Es muy básico. Muy básico. Por lo tanto, entra en riesgo la salud de la población en el contenido de lo que es el cuidado. En sentido, tiene que ver la diferencia entre lo que es el conocimiento. Muchas, o sea, una enfermera profesional y una auxiliar pueden hacer actividades propias, como canalizar, lo hacen lo mismo, pero el conocimiento es lo que va a diferenciar. Una enfermera profesional va a ver complicaciones, puede identificar el riesgo, puede entonces, y el cuidado lo va a dar con una base científica. Luz, pero vemos que nuestros hospitales, la gran base, el gran núcleo de enfermeras son auxiliares y técnicas, supongo yo, pero y que las profesionales son quizás las menos. Perfecto. Esa es nuestra situación como país y el gran desafío. Hay estándares internacionales o indicadores que recientemente normalmente lo están actualizando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, donde en realidad en la región general debe de existir un indicador médico-enfermera. A nivel de enfermería debería ser un médico o una enfermera, pero a nivel de población los estándares dicen que tiene que existir 12 enfermeras por 10.000 habitantes. Y nuestro país está dentro de los 3 que tienen unos indicadores de los peores. ¿Cuánto tenemos? 3.5 enfermeras por 10.000 habitantes. Quiere decir que es un gran desafío porque hablamos de enfermera. Es la profesional, es la que está haciendo falta para que la calidad del cuidado sea la que se merecen los dominicanos. Luz, tú trabajas para el Hospital General de la Plaza de la Salud desde hace 21 años. Tal vez no es la situación del hospital, pero vamos a ver el problema más en lo macro. De país. Por lo general, la enfermera dominicana denuncia con frecuencia la sobrecarga de trabajo y no hay que dudarlo mucho. Enfermeras de mal humor, enfermeras que hasta insultan a los pacientes. Recientemente me hablaban de un centro médico privado donde la enfermera dijo, mire, yo estoy hasta aquí de trabajo a una paciente operada. ¿Está relacionado con el déficit de enfermera? ¿Está relacionado con un problema de vocación? ¿Cómo lo ves tú como educadora, además de enfermera? Perfecto, lo veo en 2 aspectos. Primero es que la propia política o la estrategia de lo que es el recurso humano de enfermería como país no tiene las directrices como debe de ser. ¿En qué sentido? De que hay más formación de auxiliares que de profesionales. Debería revertirse, ¿verdad? Debe de revertirse y también las políticas del Sistema Nacional de Salud. Debe de existir más nombramiento hacia la población profesional que el auxiliar. Entonces, hoy en día, inclusive son quejas de los gremios, donde en realidad hay más nombramiento, hay más puestos para ese sector que para el profesional. Entonces la calidad del cuidado no va a ir en avance. Tiene que existir, inclusive, que haya menos escuelas de formación de auxiliares e incentivar a que las auxiliares vayan a la universidad. Vayan a la universidad. Si su vocación de servicio es esa, porque hoy en día, como educadora, siempre le pregunto, ¿por qué usted quiere ser enfermera? ¿Usted qué ve en esa profesión? La profesión de enfermería tiene que tener ese componente vocacional que, igual que las otras carreras humanísticas, necesariamente a ti te tiene que gustar, para que a la vez de que ya tú estás en el ejercicio, tú puedas dar de ti en el sentido de esa necesidad de salud que tiene el ser humano. Tienes que amar al ser humano. Tiene que amar y tiene que ver mucho con los principios y valores de que cada persona debe de tener, como todo profesional, debe de tener para poder dar. Si no tienes, no puede dar. El trato de la enfermera, ¿cómo ven ustedes que influye en el paciente? O sea, en la recuperación, en la salud, en el bienestar del paciente. Es muy, muy importante.
Cuando la enfermera da el cuidado, que es su norte, que es su esencia, el cuidar, tiene que tomar en cuenta de que ese ser humano es biopsicosocial, quiere decir, viene con una dolencia física, pero es alma, es espíritu, en el sentido de que tiene una serie de connotaciones que dejó en el hogar, que se siente mal y vulnerable, porque vulnerable está enfermo. Completamente. Entonces, cuando la enfermera hace el rol que debe de ser, que lo debe de hacer con un gran humanismo, debe de entender que está frente a esas tres necesidades, lo biológico, lo físico y también lo espiritual. Entonces, con nosotros colaboramos grandemente en lo que es la recuperación de esa persona, porque lo de menos, si usted va a tomar unos signos vitales, usted tiene primero que identificar el paciente. Buenos días, yo soy Luz Caridad Pantaleón, la enfermera que va a estar con usted, y le va a llamar por su nombre al paciente. Y eso tiene un impacto tremendo. Ya entra esa empatía, ya la persona se siente en confianza y puede expresar no solamente el dolor físico, sino también qué me pasa. Estoy preocupada por mis hijos, tengo miedo, he dejado una serie de cosas pendientes, y somos ese vínculo donde si yo hago ese rol, entonces yo contribuyo a que ese paciente se recupere más grandemente. Va a perder el miedo, va a expresar su dolor o va a expresar sus angustias, y la recuperación va a ser más. ¿Y el vínculo con la familia de ese paciente? Básicamente, al ser humano no se puede ver solo, por eso decimos que es biopsicosocial. Necesariamente tiene que estar con esa empatía y tiene que poner de lado y estar solidaria con la familia, en el sentido de que, vamos a suponer, una madre, ¿quién sabe más de ese niño que la madre? Que la mamá. Yo puedo ser la súper enfermera, tener una especialidad en pediatría, pero la mamá es la que sabe de su niño. Por lo tanto, voy a tener hijo y madre, y todo lo que voy a hacer en ese hijo debo de explicárselo a la madre. En el adulto, normalmente, está acompañado, y más nosotros los dominicanos, que somos muy querendones, todo el mundo se va la familia va a estar ahí. Exacto. Entonces, la enfermera tiene que siempre ver al individuo con la familia, e inclusive tiene que interactuar con la parte comunitaria, de dónde viene, cuáles son los factores. Historia clínica. Perfecto. Deben hacer la enfermera historia clínica. Correcto. También del paciente. La enfermera profesional tiene un método científico, igual que el médico, para hacer el abordaje al paciente. Normalmente nosotros tenemos lo que llamamos proceso de atención de enfermería, quiere decir que si es un proceso tiene pasos. Usted llega, yo soy la enfermera, usted es mi paciente, yo soy la enfermera. Debo de hacer una valoración, no solamente física, sino una entrevista. Y ahí es que entra la historia de enfermería. Y ustedes escribimos cuáles son cuáles fueron los factores o síntomas que usted trajo, a qué usted es alérgico, cuáles son los medicamentos que está tomando en su casa. Y usted entonces tiene una panorámica de cuáles son las necesidades de ese paciente. Lo que la enfermera hace en su valoración es identifica las necesidades que esa patología a usted le está sucediendo. ¿Y le sirve de soporte eso al médico, a la historia clínica que debe escribir el médico, o esa parte? Debe de ser un plan en conjunto. Tenemos que seguir luchando con que esa interacción de plan conjunto es médico-enfermera. El médico diagnostica una neumonía y mi paciente llega con la neumonía. Lo que yo voy a interactuar con mi paciente son qué necesidades le trae esa neumonía, y yo debo de hacer un plan sobre lo que es el cuidado, pero unido a lo que es la terapéutica del médico, y hacemos entonces en conjunto ese interactuar. Las enfermeras escriben, muchas veces dicen, las enfermeras escriben todo, pero esa escritura es lo que va a servir al médico sobre la evolución de cómo el paciente ha evolucionado o ha empeorado o ha avanzado. Vamos a continuar con esta conversación con Luz Caridad Pantaleón, pero lo vamos a hacer después de estos mensajes comerciales, y vamos a venir con el aspecto de si no hay una lucha de competencia entre el médico y la enfermera, que es un equipo que debe auxiliarse mutuamente, pero históricamente, ¿qué dice la realidad? Volvemos ahora con esta conversación. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con Luz Caridad Pantaleón.
La verdad que no tiene desperdicio esta conversación contigo, estamos aprendiendo mucho. Luz, en el equipo de salud está el médico, la enfermera y todo el personal que está realmente involucrado en el cuidado del paciente. ¿Se registran competencias? Médico que ve a la enfermera como su ayudante, antes le decían personal paramédico, que lo cual era un término como hasta de desprecio al trabajo del otro, paramédico. ¿Qué es lo que dice la historia con relación a esa? Bueno, la competencia de competitividad en el sentido de que la enfermera quiere ser el papel del médico, siempre ponemos claro en todos los escenarios de que en realidad el papel del médico es uno y la de la enfermera es otra. Por eso la disciplina de enfermería, la esencia es el cuidar. Todos cuidamos, pero la esencia de la terapéutica que el médico, las indicaciones X que tiene que hacérsele para que el paciente evolucione es una. Por lo tanto, la competencia entre médico y enfermera en sentido de roles no debe de existir. La enfermera que quiera competir con un médico, entonces está equivocada. ¿En qué sentido? Porque el rol del médico es uno y la de la enfermera es otra. No se da, por ejemplo, que la enfermera quiera dar su indicadita. Eso le iba a preguntar, que si la enfermera puede indicar o no. Entonces, a nivel de República Dominicana, la enfermera no indica, porque la indicación es la terapéutica. Exacto. Y aquí en Dominicana, las leyes, la terapéutica es el médico, que es el recetar, es el poner el tratamiento, es indicar, prescribir todas las pruebas diagnósticas, ya sea química o sea estudios. Y la enfermera lo que hace es que aplica lo que el médico tiene en plan, pero nosotros como enfermeras tenemos unas indicaciones propias del cuidado, que son los planes de cuidado hacia esa patología. O sea que no debe de existir una competencia en el sentido de yo querer ser el médico la Luz, enfermera. en una emergencia, vamos a decir así, que se presente con un paciente, tú como enfermera o una enfermera que esté al frente de ese paciente, el médico no está, el médico no aparece, no puede indicar, no puede tomar una decisión, bueno, vamos a hacerle esto en este momento, si el médico no lo indica. Bueno, a nivel de indicación. ¿De medicamentos? No. Nunca. Ay, no. No, tiene que existir unos acuerdos de protocolos establecidos en la institución. Por ejemplo, a nivel de una parada cardiorrespiratoria, la enfermera sabe que el protocolo entra adrenalina, atropina, todo esto. Normalmente, lo que la enfermera va a hacer son las cosas básicas en el inicio. Perfecto. Puede hacer unas compresiones, puede hacer la parte de ventilación, puede hacer una serie de actividades básicas en el inicio y va preparando todo hacia lo que es la resucitación ya avanzada. Entonces hay ya especialidades que en nuestro país se están realizando y que eso sería de vital importancia, de que se entienda que las enfermeras ya hay especialidades y que entonces con la especialidad ya ese equipo médico le dice, esa enfermera a nivel de la emergencia, ella puede actuar, por ejemplo, pero es un acuerdo. Sabemos de enfermeras obstétricas, intensivistas, o sea, ¿dónde se preparan esas enfermeras? Perfecto. Porque sabemos que salen de las universidades, ¿verdad? Con la licenciatura, pero ¿dónde hacen esas especialidades? Bueno, como país, ahora mismo de las 11 universidades, la Universidad Autónoma Santo Domingo, nuestra primera de América, en la cual me siento orgullosa que de ahí fue que salí egresada, pues es la que ha incursionado en las especialidades que hoy gozamos en República Dominicana. Está la enfermería pediátrica, enfermería obstétrica, recientemente hay acuerdos con la MESI para llevarla a la parte obstetricia y neonatal. Qué bueno. Está la salud comunitaria, es muy importante. ¿Intensivistas no tienen? Sí, entonces está el paciente, enfermería de cuidado crítico, se llama cuidado crítico y emergencia. Y que se hace avalada por hospitales, imagino, porque básicamente cuando una universidad hace una especialidad, se sabe que la tiene que avalar por la MESI. Entonces luego
luego que están esos acuerdos y está aprobada, entonces se hacen unos acuerdos de lo que es la interacción con el campo clínico, claro. hacia los acuerdos donde se va a hacer las simulaciones y donde se va a hacer la práctica. Ya esos acuerdos, cuando se emite una publicación de una especialidad, es porque ya todos esos acuerdos están. Hasta la fecha hay como 6 especialidades que las enfermeras estamos haciendo en el país. Como ¿Y se dije, preocupan, Luz, las enfermeras por irse preparando, avanzando en esas especialidades? Entiendo que ese gusanito de querer de ser competentes, no competencia con el médico, sino competente en el accionar de enfermería, siempre ha estado. Lo que sí es la parte económica, en el sentido de que es costoso. El salario de las enfermeras no es muy equitativo a lo que la canasta familiar, no es competitivo a lo que la canasta familiar, y de eso son las luchas de los gremios y demás. Constantes. Y eso impide de que muchas enfermeras hoy en día, esas especialidades que están en la universidad, puedan optar por ella, pero hay acuerdos, la MESI está dando becas, y esa promoción muchas veces sale publicada, hay personas que no la ven, y hay muchas veces que hasta inclusive se pierden en becas. Y básicamente cada vez que se abre una especialidad, pues se hace la publicación y la gente acude. Luz, quiero preguntarte sobre el vínculo, el papel de la enfermera a la hora de que un paciente tiene que partir. Eso es una parte muy importante, sentir que tú no estás solo, digo yo, porque no me he muerto, pero ¿cómo ese acompañamiento hasta en la hora final de un ser humano, cómo se da eso? Y si eso tiene un impacto en la vida de la enfermera, que también tendrá que desarrollar resiliencia para poder enfrentar todo eso. Perfecto. Bueno, como experiencia, como enfermera intensivista que soy, es vital que ese paciente que está ahí, ese ser humano que está ahí, que muchas veces no está la familia, nosotros como enfermeras hagamos el rol que se nos forma, que es acompañamiento en esos últimos momentos de la vida, ya sea adulto, ya sea pediátrico, que la familia no esté, o que suceda sin que la familia llegue. Exacto. Es vital y nos forman para ello. Que nos carga emocionalmente, lo sabemos, pero nos da esa gran oportunidad de servir. Y el que no importa la creencia religiosa que usted tenga, sino eso le acerca mucho más a lo que es el designio de Dios, en el sentido de que muchas veces lo tenemos que hacer una oración, no importa si es el evangélico, si es... ¿Lo hacen las enfermeras? Sí, ahí con el básicamente la experiencia que he tenido en cuidados intensivos, las enfermeras estamos muy de la mano de poder a ese servicio religioso que quiera la persona llamarlo, y si no da tiempo, uno mismo hace la oración. En mi vida profesional he tenido muchas satisfacciones de poder servir en esos últimos momentos, porque es la parte crítica. ¿Le da tranquilidad eso a ese paciente, que la enfermera esté de la mano haciéndole esa oración que necesitaba en ese momento, al momento de partir? Muy confortante para uno, porque son momentos muy difíciles, donde las personas requieren esa renegación de que no me quiero ir, porque todo ser humano quiere vivir. Eso se lo enseñan a uno en los estadios de la muerte, en el sentido de que tú tienes una renegación de que no quiere irte, y luego hay una aceptación. Y en ese proceso es difícil porque no está la familia, y la enfermera hace ese papel de familia y de apoyo, y para mí como enfermera me ha dado mucha satisfacción poder servir en ese momento. Luz, pienso que ustedes deben estar formadas como enfermeras profesionales de manera holística, es decir, para ver morir, si hay que morir, porque no es que sea para morir que ustedes están preparadas, pero de cuidar al paciente que es ateo, al paciente que es religioso, al que le da 3 pepinos, eso. O sea, ¿cómo es el final? ¿Cómo, en tu experiencia en la Plaza de la Salud, donde va gente de todos los estratos sociales, clase media, clase alta y clase muy baja? Perfecto. ¿Cómo has visto esos momentos finales de la gente? ¿Todo el mundo quiere un cura para confesarse, quiere una monja, quiere la comunión, o hay gente que no? Que no.
Bueno, hay de todo y lo he visto pasar. Nosotros como hospital, básicamente me ha tocado en la parte de lo que es la educación permanente, lo que son básicamente los estándares de calidad, entra lo que son los derechos de los pacientes. Claro. Y esos derechos de los pacientes humanizan cada día más no solamente al médico, a todos los que trabajan en el hospital, pero nos acerca, o sea, estamos muy acercamiento a lo que es médico, enfermera, que son los que estamos en frente a frente al paciente, en la atención. Directo, sí. Y básicamente esa parte de lo que es el derecho a que las personas quieran y puedan, que de acuerdo a su religiosidad, a su creencia, tener ese derecho de que usted lo asista en eso. Como hospital, le hablo de mi hospital, del Hospital General Plaza de la Salud, se tiene contactos con diferentes culturas y religiones, en el sentido de que si que lo que quieren es un rabino, existen, ustedes lo llaman, existen y se llaman. Y básicamente hemos visto de todo, porque no solamente el nacional, sino el internacional, y vienen toda esta parte tanto de cultura y religiosidad, y como personal, y más nosotros las enfermeras debemos de estar atentas a que esa necesidad quede satisfecha. Pero no le imponen a la gente, porque es que uno ha visto, por ejemplo, nosotros básicamente en esta preparación que tenemos sobre lo que es la acreditación, hemos estado actualizando toda esa parte, porque en un sentido tenemos mucha influencia de lo que es la parte del catolicismo. Entonces, por ende, hay una comunidad religiosa. Claro. Y nosotras como enfermeras ya hemos abierto las fronteras en el sentido de decir, si es católico, le voy a llamar la monja, y la monja va a pasar. Pero si no es católico, entonces debemos de ser prudentes y de que la monjita no pase ahí. Le pido permiso a Doris, que va a intervenir ahora, para recordar nada más un elemento, un episodio que nosotros vimos mucho en los hospitales del Estado cuando la tragedia del terremoto de Haití, que la gente se estaba muriendo y estaban cantidad de evangélicos, gente rezando en los pasillos. Entonces tú dices, bueno, pero tú no sabes cuál es la religión de esa persona. Eso hay que respetar. Y entonces uno piensa mucho en ese tema que usted habla, y veo que tiene una formación excelente de derechos, o sea, y si yo no creo en nada de eso, y lo que quiero es que me asistan y me inyecten y me quiten el dolor, o sea, debo de respetar está esa formación para respetar los derechos de cada uno de los derechos de cada persona. Y esa parte de la religiosidad y creencia entra dentro de los derechos de los pacientes, y como enfermera pues lo motivamos a que sea respetado. Bien. Luz, ¿cómo funciona ya ese servicio de enfermería en el Hospital General de la Plaza de la Salud? Porque sabemos que ha sido uno de los hospitales más preocupados, porque el doctor Julio Amado Castaño Guzmán, presidente del patronato del hospital, siempre se ha preocupado por esa formación de recursos humanos, pero él hace mucho énfasis siempre que habla en las enfermeras. ¿Cómo funcionan allá esos programas de enseñanza de enfermería? Perfecto. Desde que se fundó el Hospital General Plaza de la Salud, y traigo a colación de que en realidad el doctor Delgado Villini, que fue su primer director. Bienvenido, Delgado Villini. Doctor Delgado Villini, como director, fue cuando le pusieron ese proyecto, diseñó muy bien que la estructura de enfermería estuviese encaminada como internacional, y qué bueno que lo pensó, porque hoy en día para poder apostar por una acreditación, básicamente el fuerte de enfermería tiene que ser con unos estándares internacionales, y está pautado que un 80% de la totalidad de enfermeras sean profesionales, y ese otro 20% auxiliares de enfermería, que debe de ser el estándar que nuestro país debe de tener. Profesionales 80-20. El hecho es de que esa formación como institución tenemos una inducción del personal, que es lo general. Luego hay una inducción del personal de acuerdo a las áreas. Y en los programas de educación permanente, pues entonces estamos hoy en día, que me ha tocado después de estos años ser la gerente de lo que es la gestión del conocimiento, que simplemente es que debe de existir un programa de educación continua para que las enfermeras estén actualizadas, y hoy en día es la parte de competencias específicas. Las profesionales, como tú mismo dijiste, salen como generalistas, salimos
para poder hacer esa atención integral y holística en la parte de ese ser humano, individuo, familia y comunidad. Pero cuando usted en el hospital tiene áreas pediátricas, áreas de adultos, áreas críticas, quirófanos, procedimientos y consulta, debemos enfocar que esa enfermera debe tener competencia específica para esa área. Entonces, nuestro programa de educación permanente hemos estado luchando de que haya competencias específicas. Es como si fueran especialidades, pero no que la mandamos a la universidad, sino que hacemos nuestro hospital ha invertido, y creo que es una de las motivaciones que el recurso humano de enfermería tiene, de que no gasta de su bolsillo para ir a la universidad a estar actualizada, sino que internamente buscamos facilitadores internacionales. Hemos puesto entonces diplomados por competencia oncológica, competencia pediátrica, competencia de adultos y la parte crítica, Luz, quirófano. Vamos a pedirte un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos conversando sobre enfermería con la licenciada Luz Caridad Pantaleón. Ella es del Hospital General de la Plaza de la Salud, dirige todos esos programas de enseñanza en materia de enfermería. Luz, ¿cuáles son los retos que tenemos como país en este campo de la enfermería? Bueno, el reto, y básicamente lo tiene que, hacia la formación de enfermería, está muy ligado a lo que es el perfil epidemiológico del país. Perfecto. Si ahora mismo la población está envejeciendo, si todo lo que son las enfermedades crónicas, y básicamente ir valorando, bueno, lo que son las enfermedades básicas catastróficas y los accidentes de tránsito. Entonces, esa parte de materno-infantil, y que hacia lo que debe de ir la parte de atención primaria, que es la prevención en salud. Entonces, los retos que tienen las universidades en cuanto a la formación de la enfermera es que en esa currícula enriquecer cada uno de esos parámetros, esos aspectos, y que las especialidades que se puedan realizar sean en ese sentido. Por eso, aunque la Universidad Autónoma tiene la enfermería comunitaria, entonces existen mucho más esfuerzo a motivar de que las enfermeras, ese sea el enfoque. Enfermería comunitaria, que es la parte de atención primaria, lo que es la enfermería clínica hacia lo que es el paciente con enfermedades crónicas, que entra la parte del envejecimiento, y entra el cuidado crítico, que son los pacientes cardiovascular, todas estas enfermedades propias, que es lo que está en la parte de lo que es el país. ¿Los jóvenes se están interesando en estudiar para ser enfermeras? O enfermeros, porque a veces nada más mencionamos enfermeras, pero sabemos que hay varones también. Sí. Para que existe toda la promoción de las universidades y demás, y que somos necesarias, pero para que la población se interese más en poder hacer nuestra carrera, hay una serie de condiciones que deben de ir cambiando. Como son los salarios, el reconocimiento a nuestra profesión, y que cada día la profesión de enfermería pues se le dé la participación en todo lo que son las elaboraciones de los protocolos, las elaboraciones de políticas de salud. En cada uno de esos escenarios debe de estar la presencia de enfermería. Por ende, esos escenarios cambian y la población joven se va a motivar más. En estos momentos el Colegio de Enfermeras tiene una crítica y una demanda, dice que no están representados en el organigrama del Ministerio de Salud y que tampoco tienen una representación en el Servicio Nacional de Salud. Es decir, si hay una demanda del grupo de la población de enfermeras, no saben, desde el otro lado no son entendidas porque no tienen una igual que las pueda entender. ¿Qué piensas de ese aspecto? Bueno, es vital, y esa es la lucha del Colegio de Enfermeras Graduadas, a la cual pertenezco. Todas las enfermeras profesionales debemos de estar colegiadas, y es porque unidas que en realidad podemos lograr
estos retos. Debe de existir la presencia, o sea, estoy muy de acuerdo con la lucha que en realidad se está haciendo, de que estemos representadas en el organigrama del ministerio, que existe una representación en el Sistema Nacional de Salud, para que entonces pueda ser esa representatividad, poder hacer lo que debe o la rectoría, para poder decir que las enfermeras podemos llevar esos lineamientos a nivel del servicio, a nivel de la enseñanza, a nivel de la investigación. Además que ustedes son las que están en el hospital y saben qué es lo que se necesita realmente, o sea, en cuanto a política. Un médico no puede elaborar un protocolo de enfermería, porque es el cuidado. Pero hace falta también que el Estado asuma. Por ejemplo, esa coordinación que tú dices con las universidades, que el Estado diga, mira, yo necesito enfermeras en este orden. Perfecto. A nivel público, porque ustedes tienen una planificación como hospital general, sí, pero a nivel del Estado, porque parecería que igual que en las otras áreas no hay, partiendo de ese plan, de ese perfil epidemiológico, qué es lo que el Estado necesita para como enfermeras. Y se ha dicho, o sea, las universidades han recogido esa información, inclusive existen normas y estándares para la formación de enfermería desde el ministerio, o sea que esa lucha en conjunta es lo que se debe de hacer para que nuestra profesión siga hacia adelante. ¿En el interior ahí están las enfermeras graduadas también o solamente se concentran en las grandes ciudades, como ocurre con muchos especialistas médicos? Bueno, existe más hacia la parte urbana que a la parte rural, sí, como siempre, sí, sí. Y debe de estar representada en cada uno de los estamentos, la profesional, que es la que tiene en realidad el conocimiento. Bueno, Luz, te queremos agradecer, la verdad que ha sido como una cátedra, ¿verdad?, de enfermería que hemos recibido hoy aquí en el programa. Son temas que siempre interesan muchísimo, la gente va al hospital, ve a las enfermeras, pero no sabe realmente cuál es el valor que tiene este personal dentro del esquema de salud. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias a nuestros amigos televidentes por siempre acompañarnos y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.